que tú hiciste para mí. Tus misericordias hoy me alcanzarán a mí. Hoy tengo la esperanza en que tú lo harás. Lo que pida en tu nombre hoy seguro llegará. Necesito de un milagro. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Casa de Vida TV. Y bueno, pues queremos en este día compartirles algo de lo que sucedió en el 7º aniversario de Casa de Vida, donde estuvo compartiendo la palabra el profeta Abel Brito. Y bueno, pues la verdad realmente fue de mucha bendición y queremos compartirles algo de lo que sucedió y esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Los dejamos con el profeta Abel Brito. Dios les bendiga. Dura cosas de mí, porque me imagino que Eliseo le dijo: papá, será dura para ti, pero no para el Dios que sirves. Y el profeta le dice algo: si me ves, escucha bien, siempre, lo que Dios hará en tu vida va relacionado con tu visión. Donde no hay visión, no hay avance. Donde no hay visión, hay estancamiento. Donde no hay visión, no hay vida. La mayoría de los cristianos están hoy en día sin vida. ¿Cómo podemos ganar a un mundo para Cristo si no hay vida? Amén. Si me ves, será arrebatado. Y Eliseo recibió lo que él deseaba, la doble unción, de la unción que estaba sobre Elías. Por favor, quiero pedir a los que están aquí, si no caminan tanto, porque si supieran cómo eso interrumpe el mover y el fluir de Dios. En el tiempo de la alabanza a mí me encanta bailar, danzar, gozarme, gritar, pero en el tiempo de la predicación, por favor, cada movimiento interrumpe lo que Dios quiere hacer. Yo sé que están cansados, denme unos minutos y terminar. En segundo lugar, misión. Él tuvo visión, pero tuvo también misión. Misión que lo llevó a prepararse y a preparar a su familia. Cuando Josué le dijo: necesitas que te ayudemos para que puedas conquistar la tierra, para que puedas vencer a esos gigantes. Él dijo: no, Josué. Caleb le respondió: con mis hijos es todo lo que necesito. Él había tenido su misión, lo llevó a tener una misión, a preparar a sus hijos, a hacerlos hombres de guerra, porque él sabía que llegaría el momento donde esa palabra que le habían dado se cumpliría. Eso es fe. Saber que lo que Dios te ha prometido, Él lo hará, porque lo que Él habla, Él lo cumple. No están preparados, escuche bien, cuando tengan 1000, tampoco lo están. Y si no están preparados hoy, si en lo poco no eres fiel, Dios no te puede poner en lo mucho. Hay una misión, y esa misión se lleva en fe, en oración, en ayuno, pero también en una vida de entrega. Y esa entrega, escucha bien, una fe verdadera se expresa no solamente con palabras. Donde verdaderamente hay fe y hay visión, también hay una persona que sabe diezmar, que sabe ofrendar y que sabe sembrar en el reino de Dios. Amén. ¿Quieres tu milagro? Aprende a sembrar en Dios. ¿Quieres tu milagro? Aprende a sellar la palabra de paz. ¿Quieres tu milagro? Hay una misión a cumplir. Prepárate en ayuno, en oración, en entrega, en fe. Arrebata lo que Dios te ha hablado y hazlo realidad en tu vida. Amén. Y
dos cosas. Lo primero, Él le dice a Josué, y cuando yo regresé a la tierra, yo vi un informe, un reporte conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque el reporte que sale de tu boca tiene que estar conectado con lo que hay en tu corazón. Siempre irá conectado con lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón para la boca. Si tu corazón no está lleno de la palabra y de la visión y de la promesa que Dios te ha dado, no se cumplirá lo que Dios quiere hacer. O yo conozco tanto cristianos que dicen, hermano, pero yo creo. Sus actitudes me dicen todo lo contrario a lo que están hablando. Hermano, pero yo creo, cualquiera cree. Pregúntale al borrachito de la esquina, ¿usted cree que Dios hace qué? Por eso puede. ¿Cierto? Agarra la palabra de Dios. Yo voy a cerrar esta noche con una palabra para este nuevo comienzo que Dios ha puesto en tu corazón, y con ella quiero terminar, quiero cerrar. Pero ¿qué hay en tu corazón? Porque no puede haber visión, no puede haber misión y no puedes tener propósito si tu corazón está contaminado con todo lo que el mundo habla y dice. Tu fe tiene que estar guiada, unida a tu corazón. ¿Con qué estás llenando tu corazón? Y yo di un reporte conforme a mi corazón. ¡Wow! Segundo lugar, los demás querían tomar la tierra como ellos sabían. ¿Por qué? Porque los demás habían sido criados, escuchen bien, solamente fueron criados. Lo único que le enseñaron sus padres fue cómo sobrevivir el desierto. La mayoría de los cristianos están viviendo solamente para sobrevivir la vida real. Por eso es que no hay milagros. Por eso es que no caminamos más allá. Por eso es que no hay bendición. Porque están solamente sobreviviendo. Dios no te ha llamado a sobrevivir. Dios te ha llamado a vivir una vida bendecida, próspera y exitosa en Él. Dios te ha llamado a ser más que vencedor en medio de todas las cosas. Dios te ha llamado a ser un triunfador en medio de todo. Dios te ha llamado a ser, escuche bien, luz en medio de la oscuridad. Es triste ver eso. Es triste ver que la iglesia solamente sobrevive. Están como los demás del desierto. Ellos habían sido enseñados solamente a sobrevivir el desierto. Pero ¿qué hizo Caleb? Caleb le enseñó a sus hijos a cómo conquistar la tierra, a cómo extenderse, a cómo pelear, a cómo tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Es tiempo de que te levantes y digas, ¿sabes qué? Estoy cansado de sobrevivir. Hoy yo me levanto a arrebatar mi milagro, a arrebatar mis bendiciones, a vivir una vida próspera, exitosa. No importa cuál sea el gobierno que esté. No importa cuál sea la economía. No importa la situación que he vivido. Yo me levanto hoy a vivir mi mejor tiempo, mi mejor temporada, mi mejor momento. Porque este es tu tiempo. Y con esto cierro también. Caleb se levantó y tomó posesión de la tierra. El monte de Hebrón fue de él hasta este momento. A una historia de recuerdo. Tú puedes quedarte donde estás, o tú puedes hoy arrebatar la palabra, porque Dios hará cosas grandes en tu vida. Con esto quiero cerrar y terminar con una palabra de pacto, con una palabra de poder, porque ya esa palabra te dará propósito. Entonces tú sabrás, yo estoy en esta tierra no solamente para sobrevivir, yo estoy en esta tierra para conquistar, yo estoy en esta tierra para hacer cosas grandes, yo estoy en esta tierra para ver las maravillas de Dios. Tu mejor tiempo comienza.
mejor tiempo comienza ahora. Y así dice el Señor, levántate, porque prosperidad grande pongo en tus manos. Y voy a restituir los años difíciles que tuviste que pasar. Restituiré los años difíciles y te bendeciré. Prosperaré tus finanzas, porque tú serás uno de los hombres que yo usaré para financiar mi reino aquí en la tierra. Y así dice el Señor, levántate y gózate, porque aunque el principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y te bendeciré, y te levantaré, y serás bendición a muchos. Señor, desata una unción fresca sobre tu vida. Declaro que su mejor tiempo, su mejor temporada, sus mejores años comienzan hoy. En el nombre de Jesús. A ver, todos. Si tú quieres ser como eso lo dice el Señor. Si tú quieres ser como eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete. A ver, todo conmigo para acá. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. A ver, ¿cuánto lo creen? Nos vamos regalando. Si quieres ser como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si quieres ser como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dices a la montaña, muévete, tú le dices a la montaña, muévete. A ver, todo conmigo para acá. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Dios siempre toma el control de todas las cosas. Janet, Mario, la verdad que nos gozamos con ustedes porque sabemos y sabemos lo que estamos predicando, que el poder de Dios es un poder sobrenatural. Casi 2 años queriendo intentar tener familia. Y déjame decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y Dios es un Dios de milagros. Y bueno, pues en Casa de Vida pasan cosas sobrenaturales
y queremos presentarte el caso de ellos. Y bueno, pues vamos a preguntar a Janet Pérez y a Mario Alberto que nos platiquen de su testimonio de poder. Janet, ¿qué nos puedes platicar para toda la gente que nos está viendo en ese momento? Esa experiencia que tú viviste y que cuando tú llegaste a Casa de Vida, Dios hizo un milagro poderoso. Platícanos. Pues fue algo inolvidable, algo muy sorprendente, porque nosotros ya teníamos 2 años intentando embarazarnos, y los pronósticos que nos había dado el doctor pues no eran muy favorables. El doctor había dicho que era muy poca la probabilidad de que me embarazara de forma natural. Dijo que de un 100%, un 5% de probabilidades. Entonces nosotros, como quiera, seguíamos teniendo fe, le seguíamos pidiendo al Señor que nos diera ese milagro. Para esto, un año antes de empezar a intentar, yo tuve un sueño donde el Señor me dice que me iba a hacer un milagro, que no me dijo qué milagro, ¿verdad? Pero yo sabía, me dijo, te voy a hacer ese milagro. Entonces nosotros decidimos esperar. Ya cuando nos dan ese diagnóstico, pues como que mi fe empezó a flaquear un poquito, porque claro, con la ciencia te dice todo lo contrario. Y teníamos poco congregándonos aquí. ¿Tu familia qué te decía, Janet? Pues mi familia me decían que siguiéramos intentando, que tuviéramos fe. Sobre todo mi esposo me decía, vamos a creerle al Señor, si Él ya te habló, vamos a confiar. Pero ya cuando nos dio ese diagnóstico, pues sí lo intentamos. Hubo 2 inseminaciones y a la segunda inseminación pegó. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos a que me hicieran el eco, no se escuchaba el corazón. O sea, el producto estaba totalmente muerto. El doctor no pues realmente no se formó en sí, ¿verdad? No, o sea, se formó. fue un embrión, un embarazo embrionario que no tenía embrión. Sí, le dieron tiempo para que se formara, pero no. Mari, platícanos, ¿tú qué sentías en ese momento cuando mirabas a tu esposa, bueno, que realmente no se había dado el bebé en ese momento? Pues fue algo muy triste, la verdad, porque nosotros ya teníamos la ilusión. Y pues al darnos cuenta de que no se había formado nada, pues fue una desilusión total, ¿verdad? Pues ya después de haber intentado tanto y con las complicaciones que había, pues fue difícil el momento en el que nos dijeron que pues no, y pues lamentablemente no se nos dio en ese momento. Yo quisiera que nos platicaran a todos los que nos están viendo ahorita, que les platiquen qué fue lo que pasó cuando ustedes llegaron a Casa de Vida. Me comentaron por ahí que recibieron una palabra profética, que el pastor Carlos Arámbula, oró por ustedes. ¿Qué fue lo que pasó en ese día, Janet? Fue un día, en la reunión de los domingos, estábamos orando y pidiendo, el pastor estaba ministrando, y pues no nos lo esperábamos. Nosotros estábamos en la oración y nos mandan llamar, y primeramente a mi esposo, que el pastor le tenía una palabra del Señor, y nos levantamos y fuimos, y ahí él le dijo que el Señor le decía que yo me iba a embarazar, pero que no iba a necesitar la ciencia, que lo iba a hacer natural, y que él iba a poner semilla en él para que diera fruto en mi vientre, y que íbamos a dar ese testimonio. Mario, ¿y qué sentiste en ese momento, Mario? Pues de hecho, cuando nos comentó, lo que nos dijo el pastor fue que pusiera la mano en el vientre de mi esposa y orara por ella durante 7 días y declarara que había fertilidad en su vientre. Amén. Así lo estuvimos haciendo durante los mismos 7 días, y ya después de un tiempecito más adelante, pues la sorpresa fue que lo que no esperábamos sucedió, ¿verdad? Que el milagro. De hecho, ¿Y aquí está el milagro? Aquí está el milagro. ¿Cómo se llama el milagro? Preséntalo aquí. Se llama Mario Ángel. También. Mario Ángel, muy bien. Pues miren, realmente es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios se quiere glorificar en tu vida, hermano, que nos estás viendo por televisión. Dios se quiere glorificar. Dios sigue haciendo milagros. Dios se sigue glorificando.
por una palabra profética que Janet y que Mario recibieron ese día en Casa de Vida, Dios cambió sus vidas, porque lo que tú estás pidiendo, dice el Señor, que todo lo que pidas en su nombre será hecho, y cuando tú le crees a Dios, no hay nada imposible. Y bueno, pues algo que le quieran decir a la gente que nos está viendo porque mira, hay mucha gente que está de aquel lado, que necesitan un milagro, quizás quieren alguna sanidad, quizás hay parejas, hay matrimonios que están orando también por un bebé, un niño. ¿Qué les quieres decir, Mario, a toda la gente que nos está viendo? Que no pierdan la fe, que tengan fe en el Señor, porque hay veces cuando las cosas parecen ser casi imposibles para uno, como ser humano, pues para Dios no hay nada imposible, Él todo lo puede. Simplemente que tengan fe y crean que el Señor puede hacerlo hasta lo imposible cuando uno lo ve imposible. Muy bien. Janet, ¿algo que les quieras decir a todos los que nos están viendo? Pues yo también, especialmente a las parejas que están batallando y como mujer yo sé que es difícil cuando no te puedes embarazar y dices, pues ¿cuándo? Porque el tiempo sigue pasando y sigue pasando. Pero cuando Dios tú te apropias las promesas del Señor y te aferras a Él y le crees, como yo le creí ese sueño y luego Él lo corroboró por medio de nuestro pastor, lo hizo. Y no solo eso, cuando trajimos al niño después de la cuarentena, el pastor estaba predicando el tema de Ana cuando trajo a su hijo al templo. Ese día que nosotros trajimos al niño y no fue algo que estuviera planeado. Entonces Dios tiene planes y yo les digo que no se desanimen porque amén. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bueno, queremos que si tú tienes alguna necesidad o alguna petición, bueno, pues queremos que nos contactes a cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Búscanos por vía Facebook, ahí están apareciendo en pantalla. Queremos estar orando por todas y cada una de tus necesidades. Créele a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Casa de Vida TV. Bueno, pues Dios tiene una palabra fresca para ti en este día. ¿Alguna vez tú has dudado del poder de nuestro Dios? ¿Alguna vez has tenido dudas de que Dios existe? ¿Alguna vez has sentido incredulidad en tu corazón? Bueno, pues déjame decirte que el pastor Carlos Arámbula nos trae un tema en este día de la incredulidad. Hay muchas gentes, hay muchas personas que creen que hay un Dios, pero pocos le creen a Dios. Y esperemos que este sea de bendición este tema, y vamos a dejar el lugar al pastor Carlos Arámbula con el tema la incredulidad. Dios te bendiga. Hola, yo soy el pastor Carlos Arámbula y en el programa del día de hoy yo te quiero hablar de un tema muy importante que se llama ¿cómo vencer la incredulidad? Mira, yo espero que este tema sea de mucha bendición para tu vida. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, y Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y en el versículo 24 también sigue diciendo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No pierdas este detalle, esta palabra, cuando este hombre le dice a Jesús, creo, pero ayuda en mi incredulidad. ¿Sabes qué? Hoy la incredulidad se convierte en un obstáculo para recibir salvación, en un obstáculo para recibir sanidad de nuestro cuerpo. Mira, hay personas que a lo mejor este día están diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que Jesucristo salva, pero yo dudo que Jesús pueda salvar a mi familia. O a lo mejor hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús tiene poder para sanar, pero yo dudo y batallo para creer que Dios pueda sanarme. El problema de todo esto se llama incredulidad. Mira, la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice así, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es un problema de la mente, es un problema del corazón. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que la incredulidad nos separa de Dios, apartándonos de su presencia. Mira, la incredulidad puede resultar de muchas cosas, pero yo he visto que muchas veces este fenómeno o este problema aparece cuando vamos a los extremos. Podemos irnos a un extremo y espiritualizar todo, o irnos a otro extremo y volvernos religiosos, o ir a otro extremo y volvernos racionales y lógicos en todo esto. Podemos ver el ejemplo de los fariseos.
Los fariseos eran incrédulos, ellos eran religiosos, eran incrédulos y cuestionaban las enseñanzas de Jesucristo y sus sanidades. Y podemos irnos al otro extremo. Aquellas personas que son demasiadamente lógicas, que basan todo y fundamentan todo en la razón y en la ciencia. La fe no está peleada con la ciencia, pero muchas veces utilizamos la ciencia como un escudo para no creerle a Dios. Cuando nosotros decimos hasta no ver, no creer. Entonces muchas veces cuando nosotros abrimos nuestro corazón a lo natural, a lo racional, a lo lógico, nuestro corazón automáticamente se cierra a lo sobrenatural y espiritual de Dios. Y esto es lo que se llama un corazón endurecido. Cuando la Escritura nos dice que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, se refiere a un corazón endurecido. A lo mejor tú te estás preguntando, bueno, pastor, ¿cómo se endurece el corazón? La Biblia nos menciona varios factores por los cuales un corazón se endurece. Número 1, un corazón puede endurecerse a causa del pecado. Número 2, un corazón puede endurecerse a causa de la amargura, del odio y el resentimiento. Número 3, un corazón también puede endurecerse, fíjate bien, cuando nosotros abrimos nuestro corazón más a lo natural y lo cerramos inmediatamente a lo espiritual, de manera que nuestro corazón se abre para las cosas lógicas y razonables, pero automáticamente nuestro corazón se cierra para las cosas sobrenaturales, espirituales y que requieren fe delante de Dios. Otra de las maneras en que un corazón se endurece es por el orgullo y el egoísmo. También eso representa un corazón endurecido. Mira, dice la Escritura en Marcos 16:14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que los habían visto resucitado. La raíz de la incredulidad, amado hermano, amigo que nos estás hoy viendo a través de este programa, es dudar de Dios. La palabra incredulidad es una palabra griega que significa apistía. ¿Qué significa apistía? Apistía significa descreencia, desconfianza, infidelidad, no creerle a Dios. Ahora, fíjate bien, la palabra griega para fe es pistis, que significa confianza o fidelidad. La palabra griega para incredulidad es apistis, que significa sin confianza o descreencia. Ahora, la Escritura nos enseña claramente de dónde viene la incredulidad. La incredulidad nace en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando cuestionaron su palabra. Ahora, es muy importante también aprender esto. La palabra de Dios nos dice en Efesios 3:20 lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, es la fe la que nos lleva a entender las cosas y las verdades espirituales de Dios y recibir de Él sus promesas. Dice la Escritura en Hebreos 6:12 que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Ahora, muchas personas no pueden ser libres de la incredulidad porque no pueden entender las realidades espirituales de Dios. Y cuando una persona empieza a entender, a conocer o a comprender esas verdades espirituales, entonces puede experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. Por alguna razón dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amados hermanos, es muy importante entender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón, de manera que al momento de tener la revelación de la palabra de Dios, nosotros podamos entender o comprender espiritualmente esas realidades de Dios, y así poder nosotros movernos en lo sobrenatural. Ahora, dice la Escritura, a mí me enseña que existen 3 tipos de incredulidad. Yo quiero que hoy te grabes claramente que existen 3 tipos de incredulidad. La primera es la incredulidad que viene por la ignorancia de la palabra de Dios. Mira, 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor,
e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Muchas veces la incredulidad viene por ignorar la palabra de Dios. El segundo tipo de incredulidad es la que viene por la rebelión del corazón. Mira, Hebreos capítulo 3, versículos 18 al 19 dice así: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Muchas veces la incredulidad viene cuando nosotros desobedecemos a Dios. ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué nos rebelamos contra Dios? Esto es a causa de tener un corazón endurecido. Amén. ¿Por qué? Porque esta persona que se rebela contra Dios voluntariamente ha decidido cerrar su corazón, ha decidido no creerle a Dios, sino dudar y rechazar sus promesas. ¿Por qué? Porque esa persona está en completa desobediencia y rebeldía contra Dios. El tercer tipo de incredulidad que encontramos en la palabra de Dios es la incredulidad causada por espíritus malignos. Mira, dice la Escritura en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Mira, muchas personas han practicado la incredulidad por mucho tiempo, por lo que han abierto puertas a espíritus malignos para que corrompan su corazón y tomen el control en sus mentes. Los líderes religiosos de aquel tiempo cuestionaron a Jesús si Él era el verdadero Salvador y Mesías. Jesús le respondió que Él y el Padre eran uno solo, a lo cual al Señor le llamaban blasfemo, tal como dice Juan 10:30. Ahora, fíjate bien, lo otro que es muy importante aprender es cómo tú puedes saber que en tu corazón hay incredulidad. Tú no puedes ser libre de un espíritu de incredulidad, o puedes luchar contra la incredulidad que hay en tu mente y en tu corazón, si primeramente tú no reconoces que en tu vida hay incredulidad y te arrepientes de ese pecado. Porque dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado, y realmente la incredulidad viene porque no tenemos fe, porque dudamos de Dios o cuestionamos completamente su palabra, entrando en un estado de rebelión contra Dios. Ahora, yo te quiero dar algunos tips de la palabra de Dios que mencionan cuáles son las características de una persona que tiene un corazón lleno de incredulidad. Número 1, una persona con un corazón lleno de incredulidad es una persona que solamente cree en el ámbito natural, basa sus propuestas o basa sus sentidos en su lógica y en su razón. La segunda es que las personas incrédulas son las personas que más se resisten a un cambio y siempre para todo tienen una excusa o una justificación. Y número 3, una incredulidad bloquea los milagros de Dios. Una persona incrédula no nada más se resiste a creer a Dios, es una persona que no va a experimentar la bendición de Dios, no va a experimentar milagros y sanidades, porque vive completamente ajena a lo sobrenatural de parte de Dios. Mateo capítulo 13 versículo 58 dice así: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mira, la incredulidad niega el poder de Dios. Hoy yo te digo esto: entrega tu incredulidad a Dios. Abraham dejó que su razón fuera guiada por su confianza en la promesa de Dios, tal como lo estableció Romanos 4, 19 al 22. Mira, Romanos 11:20 dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te llenes de soberbia, sino teme a Dios. Hoy quiero decirte esto: muchas veces nuestra incredulidad viene a causa de nuestro propio orgullo o nuestra propia soberbia. Nosotros pensamos que tenemos la razón, pensamos que siempre tenemos, ¿cómo te podría explicar? Que todo el mundo está equivocado y tú siempre tienes la verdad. ¿Por qué? Porque pones siempre en primer lugar tu mente y tu razón por encima de las verdades de Dios. Eres un orgulloso porque no te gusta que te cuestionen, pero sí te gusta cuestionar a los demás. No te gusta que duden de ti, pero sí te gusta dudar de lo que habla Dios. Ahora,
fíjate bien lo que te estoy diciendo en esto. La pregunta final a la que hoy debemos de llegar es: ¿cómo podemos? ¿Cómo puedes tú que me estás viendo en tu casa? ¿Cómo podemos o cómo puedo yo ser libre de un corazón lleno de incredulidad? Yo te voy a decir varios pasos bíblicos o varios principios para que tú hoy puedas ser libre de un corazón malo de incredulidad o un corazón lleno de incredulidad. Fíjate bien, número 1, primer paso, ¿qué tenemos que hacer para encontrar nuestra libertad de un corazón lleno de incredulidad? Cuando tú eres incrédulo y durante mucho tiempo has dudado de la palabra de Dios, te has rebelado contra Dios, estás en desobediencia delante de Dios, se han abierto puertas espirituales y espíritus inmundos de incredulidad han entrado, como te dije, y están en tu mente y ponen y siembran pensamientos o ideas que te llevan a dudar o a cuestionar las verdades de Dios o la palabra de Dios. Para ser libre tenemos que quitarle el derecho legal, la autoridad que ha tomado el enemigo llamado Satanás sobre nuestras vidas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer cuál es el estado de tu corazón. Tienes que reconocer que en tu corazón hay incredulidad. Tenemos que ir delante de Dios, confesar nuestro pecado, porque la incredulidad es pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos y clamar a la sangre de Cristo para que el Señor nos limpie de toda contaminación en nuestro corazón de incredulidad. Número 2, una vez que usted se arrepintió y confesó y con la sangre de Cristo usted se limpió de toda contaminación de incredulidad, ahora usted puede tomar la autoridad contra el enemigo y usted renuncie de viva voz, renuncie a ese espíritu de incredulidad, repréndalo, átelo y ordénele que se vaya de su vida. Dice la Escritura que lo que atamos en la tierra se ata en el cielo y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Usted tome la autoridad en el nombre de Jesús, reprende ese espíritu inmundo, átelo y ordénele que se vaya fuera de su mente y su corazón en el nombre de Jesús. E inmediatamente cuando ese espíritu inmundo se haya salido de su vida, de su mente y su corazón, usted desate sobre usted un espíritu contrario, desate el espíritu de verdad, desate un espíritu de poder, desate el espíritu de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Repita o diga: yo ato todo espíritu de incredulidad, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús y desato sobre mi vida el espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Amén. Número 3, pídale al Espíritu Santo que desate en usted un espíritu de fe. El espíritu de fe se menciona en 2 Corintios 4:13. Amén. Entonces, yo al final, yo le voy a enseñar a usted cómo orar, o usted haga esta oración que yo voy a hacer al final de esta pequeña enseñanza que te estoy hablando en este día de gran bendición para tu vida. Número 4, es necesario que usted reciba enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. No espere que la gente crea lo que aún no le han enseñado. Dice la Escritura en Marcos 6:6, dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¡Qué tremendo! Es una gran verdad. Mucha gente no puede creer algo que no conoce. Es necesario estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para que nuestra mente sea renovada, como dice Romanos 12:2. Porque a través de la renovación de nuestra mente podemos tener una mayor comprensión y entendimiento de las verdades espirituales de Dios, y por consiguiente usted puede caminar en lo sobrenatural de Dios, porque nuestra fe se desata a través de la revelación de la palabra. Porque cuando usted toma la palabra de Dios y la cree, el Espíritu Santo que está en usted desata un espíritu de revelación y usted puede tener un entendimiento pleno de esas verdades de Dios sobre su vida, y usted puede caminar en esas verdades el día de hoy si usted se lo cree delante de nuestro Señor Jesucristo. Y número 5 y último, quiero leerte lo que tengo aquí para que puedas tú entender con lo que quiero terminar. Fíjese bien, como número 5, usted aprenda a hablar en otras lenguas. Usted dice: pastor,
pero ¿por qué tenemos que hablar otras lenguas? ¿Qué tiene que ver eso para derrotar la incredulidad? Mire, ¿le ha pasado a usted que cuando abre la Biblia y la lee, se queda dormido? ¿O cuando la lee no entiende nada y la cierra? ¿O cuando está orando, usted también empieza a sentir un sueño o empiezan a venirle muchas palabras a su mente y usted queda confundido y deja de orar porque ya no entiende lo que está orando? Mire, cuando usted habla en lenguas, dice la Escritura que el entendimiento se queda sin fruto. De manera que aquí podemos hacer un tipo de bypass espiritual, es decir, podemos orar conectándonos directamente al Espíritu Santo de Dios, de manera que nuestra mente, el diablo no la puede usar para bloquear nuestra oración. Mire, dice 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas, habla en el Espíritu, hermanos. Y los hombres no lo entienden, mucho menos nuestra mente va a entender lo que estamos hablando. Pero es nuestro espíritu intercediendo a Dios en lenguas. Mire, 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, amados hermanos, cuando oramos en lenguas, podemos activar lo sobrenatural de Dios. Debemos operar por fe, porque la fe nace de un corazón guiado por el Espíritu de Dios. Mire, usted hágale un bypass a la razón humana, a su razón humana, a través de hablar en lenguas, para poder alcanzar la mente de Cristo. Y eso se alcanza por medio de hablar en otras lenguas. Amados hermanos, pues, y amigos, quiero decirles que está en ti el poder de vencer la incredulidad. Dios ya te dio ese poder. Tú puedes ejercerlo a través de fe. Y yo te invito a que hagas esta oración. Repite conmigo. Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que en mi corazón hay incredulidad. Señor, yo te pido perdón por mi pecado, por haber dudado de ti, por haber cuestionado tu palabra, Señor, y por no haber creído cuando tú me has hablado. Padre, en esta hora me arrepiento y confieso mi mal. Clamo a tu sangre preciosa. Y yo te pido que me limpies en todo mi corazón y en toda mi alma, en toda mi mente, en mi espíritu y mi cuerpo. Me limpies de toda contaminación de incredulidad. Renuncio a ese espíritu de incredulidad y lo ordeno hoy en el nombre de Jesús que salga de mi vida. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de incredulidad, lo desarraigo en mi mente y mi corazón. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, desato en esta hora espíritu de fe y espíritu de verdad. Declaro en el nombre de Jesús que soy lleno de su Espíritu Santo. Soy libre de toda cadena de incredulidad y en el nombre de Jesús, ahora yo recibo su bendición. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperemos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y no nos queremos ir sin antes pasarte lo que es la dirección donde estamos ubicados. Casa de Vida está ubicada en Corregidora 299 Sur, esquina con Escobedo, en el centro de San Nicolás de los Garza. Bueno, pues aquí te estamos esperando. Si no tienes dónde congregarte, bueno, aquí te esperamos. Igual, si tú tienes alguna necesidad o alguna petición y quieres que estemos orando por esa petición, bueno, pues márcanos a cualquiera de nuestras líneas que están apareciendo en pantalla. Igual también queremos invitarte a que nos busques por las redes sociales. Búscanos como Casa de Vida, bueno, pues ahí en Facebook, búscanos en YouTube. Y bueno, pues aquí también están apareciendo en pantalla cualquiera de nuestras redes sociales para que estés en contacto con nosotros. Y bueno, pues te invitamos a que sigas sintonizando tu programa Casa de Vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Si